Bienvenidos un día más, estamos estudiando Mateo. Hoy vamos a estudiar capítulo 26 del versículo 69 al 75 en esta serie que se llama El Rey Mesías y vamos a hablar sobre la negación de Pedro. Vamos a leer el texto. Dice: mientras tanto Pedro estaba sentado afuera en el patio, una sirvienta se acercó y le dijo: tú eras uno de los que estaban con Jesús, el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta le vio otra sirvienta, quien le dijo a los que estaban por ahí: este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Versículo 72 nos dice: nuevamente Pedro lo negó, y esta vez con un juramento. Ni siquiera conozco al hombre, dijo. Y un poco más tarde, dice el versículo 73, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron: seguro que tú eres uno de ellos, nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento, no conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro, y antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias en este día por tu palabra, y gracias, Señor, porque nos permites también reunirnos en tu nombre. Háblanos a través de este párrafo, de estos versículos. Y haznos entender, Señor, cuál es tu voluntad que nosotros debemos de poner en práctica, qué errores debemos evitar, pero también qué ejemplos también tenemos que imitar. Que tu gracia esté con nosotros y que tu Santo Espíritu nos hable de forma personal. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, bienvenido a las personas que se van conectando por las redes sociales. Mateo 26, 69 al 75. En esta serie, El Rey Mesías, vamos a hablar sobre la negación de Pedro. Antes de ir a nuestro bosquejo, recordemos que estamos estudiando Mateo ya por varios meses y Mateo dirige su evangelio a los judíos. Y Mateo narra esta historia que los 4 evangelios hablan acerca de la negación de Pedro. Pero Mateo lo pone, justo estamos viendo el momento de la cena, el momento, ya por 3 ocasiones Jesús dijo: voy a Jerusalén, ya está en Jerusalén, ya el antagonismo creció, ya él está decidido a enfrentar aquello por lo cual ha venido, cumplir la misión de Dios, y sabe Jesús que esto le va a costar la vergüenza, la humillación, la tortura de la cruz, y está decidido a hacerlo. Y él ha hablado en la Santa Cena, o lo que nosotros conocemos la Cena de la Pascua. Judas está ahí en medio de esta idea de lo que estamos hablando, de eventos que están sucediendo. Jesús ha lavado los pies, y en medio de todo eso, en medio de todo eso, vemos cómo ahora en este momento aparece Pedro. Pedro, que parece que se identifica con nosotros. Pedro que, mira, mientras Jesús está siendo llevado frente a las autoridades religiosas, y Jesús va a ser cuestionado para ver si él es el Hijo de Dios, y tiene que decir la verdad. Miren cómo nos pone Mateo estos contrastes. Mientras Pedro va a enfrentar vergüenza, Jesús va a poner la cara, diríamos, con mucho valor. Mientras Pedro va a ser humillado y está en vergüenza. Mientras Jesús se le dice que hable la verdad, Pedro va a decir mentiras. Mientras Jesús va a tener falsos testigos, falsos testimonios, Pedro va a tener verdaderos testigos, verdaderos testimonios. Y Jesús va a ser acusado injustamente, pero
Pedro va a ser acusado justamente y Jesús va a decir la verdad, soy el Hijo de Dios, lo cual le va a causar que lo escupan o golpeen. Pedro va a decir, yo no lo conozco, delante de aquel que hace horas dijo, yo iré hasta la muerte contigo. Aquel Pedro que podía levantar una espada y cortar la oreja de este siervo que se llamaba Malco y podía defenderse. Aquel Pedro que había recibido esa revelación, recuerdan que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Aquel Pedro que había sido llamado, tú eres la roca, y hoy se estaba derritiendo, diluyendo, sus fuerzas se estaban acabando. La vergüenza que iba a enfrentar hoy es un fracaso más. Un fracaso, sabes, de la vida, como en muchas cosas que nosotros enfrentamos los fracasos. Hoy, si hablamos de un fracaso, es algo que tú esperas que va a suceder, pero realmente no sucede como tú lo esperabas. Miren, solo quiero poner 3 ejemplos. Yo recuerdo hace poco, la selección peruana estaba a un partido con Australia para entrar al Mundial. Yo veía el rostro de muchos jóvenes esperanzados y todos decían, no, ya estamos en el Mundial, no se veían en el Mundial. ¿Sabes? Terminamos perdiendo. Y muchos vieron llorando, un fracaso más de la selección, se buscaron culpables, etc. Mira, otro ejemplo, a veces hay series o películas o sagas y tú esperas que, wow, supere la primera, la segunda, pero al final no lo hace, es un fracaso rotundo, la gente no va. ¿Y qué de la familia? O sea, como padres tenemos expectativas de los hijos que puedan tener algunas características, o mejor dicho, o tener oportunidades que quizás como padres no los hemos tenido y al final fracasan, al final no cumplen las expectativas, o quizás están andando en malos pasos, o quizás, mira, no están estudiando lo que a ti te gustaría y tú dices, un fracaso más. Pedro es un ejemplo del fracaso. Y hoy vamos a estudiar entonces, en el bosquejo que tenemos, la negación de Pedro nos enseña sobre el fracaso. Número 1, vamos a ver desde el versículo 69 hasta el versículo 74, que Pedro nos enseña que el fracaso es un hecho. Versículo 75a. Pedro nos enseña que el fracaso está profetizado. Y del versículo 75b, Pedro nos enseña que el fracaso es perdonado. Pedro está escondido yendo a la casa del sumo sacerdote. Jesús es llevado ahí, encadenado. Pedro está viendo qué le está pasando al maestro. Y vamos a volver a leer, miren, versículo 69 al 74, Pedro nos enseña que el fracaso es un hecho. Dice el texto, mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo, tú eras uno de los que estaban con Jesús el Galileo. Esta sirvienta lo había reconocido a Pedro. Versículo 70, pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Versículo 71, más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien los dijo a los que estaban por ahí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Versículo 72, nuevamente Pedro lo negó, y esta vez con un juramento. Ni siquiera conozco al hombre, dijo. De Pedro que lo señalaron, digo, yo estás mintiendo, mientras Jesús estaba diciendo la verdad. Versículo 73. Un poco más tarde, dice el texto y lo he remarcado, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron, seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Así que fue confrontado otra vez, porque probablemente Pedro tenía un acento en particular. Y Pedro con maldiciones, dice versículo 74, Pedro juró, que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. No sé, pero ahí tengo una imagen del gallo cantando. No sé cuál sería su... Pero 2 lecciones del fracaso de Pedro.
La primera lección nos dice, el fracaso es un hecho en la Biblia. Cuando miramos esto de que el fracaso es un hecho, y antes de ir a los versículos bíblicos, tendríamos que ver un poco la Biblia. Si miramos a Pedro, por ejemplo, mira, pero Pedro, tú eres un ejemplo clásico, Pedro, de cómo una persona fracasó. Pero por lo menos, miren, ¿eh? Pedro, a excepción de otro discípulo, todos se habían escondido, todos se habían huido. Judas terminó ahorcándose, terminó quitándose la vida. Pero Pedro por lo menos tenía un poco de valor, un poco, no sé, curiosidad. Y esto lo llevó al fracaso. Pero la Biblia está lleno de historias, honestamente, que nos dicen que el fracaso es un hecho. Mira, Adán y Eva tenían el lugar correcto, el lugar bueno, no sé, perfecto, el jardín del Edén, y fracasaron, desobedecieron a Jesús. Abraham, que es llamado a Dios, el que es el hombre de la fe, terminó mintiendo, engañando a este hombre, el faraón, mintiendo sobre Sara, sobre su esposa, haciéndolo pasar por su hermana. Trató mal después a Agar, la sirvienta, y lo echó fuera con su hijo, que ya estaba grande. El hombre de la fe, podríamos decir, de la época de los jueces. Miren, Sansón, un momento espectacular. Un ángel anunció su venida. Terminó fracasando, sucumbiendo a los brazos de una mujer, de una Dalila. Terminó que los ojos le sacaron, terminó ciego. ¿Qué podríamos hablar después del mismo Samuel, que juzgó la vida de los hijos de Elí? Elí no los trató, no los educó, no los disciplinó a sus hijos. Por consecuencia, él fue el portavoz de decir, sabes, tus hijos van a pagar las consecuencias, murieron, y él también, por el juicio de Dios. Pero sabes, el texto en la Biblia dice que los hijos de Samuel tampoco siguieron el ejemplo de Samuel, de su padre. Fracasó como padre frente a sus hijos. ¿Y qué decir de David? David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, terminó otra vez, no solamente en una relación inmoral con Jezabel, matando al esposo de Jezabel. Mira, su familia fue un fracaso. Sus hijos terribles. Y que David no tuvo la valentía de disciplinar o corregir a sus hijos. Se rebelaron contra él. Un hermano terminó abusando a su hermana sexualmente. Terminó el otro hermano asesinando a este hermano, rebelándose. O sea, mira, la vida de los reyes están llenos de historia, de fracaso tras fracaso. Si vamos al Nuevo Testamento y llegando a la historia, los discípulos estaban en la última cena y dijeron, nosotros vamos a ir a morir por ti, Jesús. Y en este momento solo está Pedro. Todos han huido. Así que si queremos ver que Pedro es un fracasado, es un fracaso, el fracaso es un hecho en la Biblia. Podemos contar muchas historias, pero están escritas para que podamos entender nuestra humanidad, nuestra pecaminosidad, nuestra tendencia siempre a hacer lo malo. Y vamos a ver algunos versículos. Mira, Mateo 26, 35. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Y en este momento, todos habían huido. Génesis 6:5 nos dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que toda la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Miren, ¿se dan cuenta? El hombre es malo. El hombre piensa maldad, es máquina de pensar maldad. Jeremías 17:9 nos dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Así que si tú dices, yo tengo mi corazón bueno, Dios ve mi corazón. La Biblia dice que tu corazón es engañoso. Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado. Desde el más bebito, desde el más chiquito hasta el más viejo, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y primera de Juan 1:8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado,
lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. ¿Sabes? Recuerda esto. Si tú dices, oh, yo no fracaso, no fracasé, ni voy a fracasar, ni voy a pasar esto, te estás engañando a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Dios mentiroso. Somos fábrica de maldad. Tenemos esta herencia pecaminosa. Estamos, miren, en medio de este mundo, sumergido en la maldad, y nuestro corazón es engañoso. Así que si vamos a mirar a Pedro, mirémonos también a nosotros mismos. Mirémonos qué es lo que estamos haciendo en este momento. Así que, mira, algunos piensan que nunca fallan o nunca fallarán, pero el fracaso es un hecho en la Biblia. Número 2. Estas dos lecciones del fracaso de Pedro hemos visto, 1, el fracaso es un hecho en la Biblia, y el número 2, ¿sabes qué? El fracaso es un hecho en la historia de la iglesia. Y te voy a leer 2 versículos. Habían pasado, ¿qué? 60 años o 65 años de que Jesús ascendió, y ahora Apocalipsis narra, capítulo 2, versículo 4 a 5, un mensaje a la iglesia de Éfeso, donde Pablo predicó. Dice, sin embargo, dice la palabra, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y que quitaré de su lugar tu candelabro. Éfeso es el primero de las 7 iglesias, y la última es la Odisea. Por eso vamos a leer Apocalipsis 3, 15 al 17. Dice, yo sé todo lo que haces, dice el texto. No eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Versículo 16. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Versículo 17 dice, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta, dice el texto, de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Miren, o sea, les estoy hablando que aquello que está dentro de la Biblia habían pasado, como les vuelvo a decir, 65, 70 años. Y el mensaje a las 7 iglesias es, vuelve a tu primer amor, arrepiéntete. Y a esta última iglesia es, ni eres ni frío ni caliente, eres tibio. O sea, cuando miramos el fracaso de Pedro, miremos también el fracaso de la iglesia. Y miren, tengo un cuadro que nos va a ayudar un poquito la historia de la iglesia a la luz de las iglesias de Apocalipsis. El año 33, ponamos, ¿no? Jesús murió y ascendió. Tenemos la primera iglesia, el primer mensaje a Éfeso. Y ¿sabes qué? Éfeso es la iglesia deseable, que es del año 33 al 100, donde hubo un gran avivamiento. La gente iba y predicaba. Pablo hizo sus viajes misioneros, y esta se la conoce como la etapa de la iglesia apostólica. Pero sabes, la segunda iglesia es la iglesia Esmirna, y Esmirna significa mirra. Y esto es del año 100 al año 313. ¿Y por qué se llama mirra? Porque es la iglesia sufriente. La iglesia que morían muchas personas. Recuerden que los castigaban en el Imperio Romano, en los circos, y muchas muertes crueles. La iglesia sufriente y perseguida. Ahora, la tercera iglesia es la iglesia de Pérgamo. Y Pérgamo significa matrimonio, y que es del año 313 al 590, que fue el primer papa o papado. Y a esto se la conoce como la etapa de la iglesia corrupta por el Estado. Porque es donde Constantino paganiza el cristianismo, y viene el primer papa y empieza a corromperse la iglesia. Y la cuarta iglesia es la iglesia de Teatira, y la cual nos dice del sacrificio continuo, del año 590 al 1517. Sabes, esta etapa se lo conoce como la iglesia católica en su auge, donde sucedieron las peores atrocidades por los papas, las muertes, la Inquisición, las cruzadas, etcétera, etcétera. La iglesia
perdió ya el brillo como iglesia. Y la quinta iglesia es Sardis, que tiene que hablarse y habla del remanente, que es del año 1517 y al año 1700. ¿Y eso qué es eso? Es la iglesia católica frente a la Reforma. Es 1517 que Martín Lutero clava sus 95 tesis y empieza el cristianismo a resurgir, a volver otra vez a la esencia de la palabra de Dios. Y la sexta iglesia es la iglesia de Filadelfia, que es el amor fraternal, significa del 1700 al 1900, y esta se la conoce como la iglesia protestante, misionera y evangelista. Sabes que en estos años fueron a varios continentes, Asia, África y hasta América, Sudamérica, Centroamérica, y llegaron a Perú. Fue la etapa misionera. Pero ahora es la última etapa y es la etapa de la Odisea, que son, la Odisea hablaba de los derechos del pueblo, que es del año 1900 hasta el día que será el rapto o la venida de nuestro Señor. ¿Y sabes de qué habla? La iglesia mundana o apóstata. ¿Por qué? Es en estos últimos años que la iglesia otra vez ha perdido su esencia. Otra vez se ha vuelto mundana. Otra vez es justamente este mensaje. Tú dices que eres rico, pero al final eres pobre. Tú dices, yo veo, mira, no ves nada, estás ciego, estás desnudo. Porque podríamos decir que es una iglesia económicamente poderosa, no solamente de la perspectiva católica, sino de la perspectiva evangélica o cristiana. Hay iglesias con mucho poder económico, ya aparecen y hasta transnacionales. Es una empresa la iglesia, pero sabes, el Señor dice, estás desnudo. No eres ni frío ni caliente, eres tibio. Y ¿sabes qué, hermanos? Trivializado la palabra de Dios, han minimizado, lo han vuelto un evangelio light. Y todo esto, ¿sabes? Nos habla del fracaso de la iglesia. Y no solamente esto que estamos hablando a la luz de Apocalipsis. Hombres y mujeres que han ido al campo misionero, hombres y mujeres que han ido con familias, han regresado. Algunos se han divorciado. Algunos, ¿sabes? Hasta han cedido a los pecados sexuales. Algunos han cometido corrupción. Algunos han regresado mal mentalmente. Algunos, hasta su familia, han perdido. Algunos, sus hijos, no quieren saber nada de Dios. O sea, si hablamos del fracaso de Pedro, la Biblia nos habla que el fracaso es un hecho. Y dos, la historia de la iglesia y nuestra historia nos habla que es un fracaso, ¿sabes? Algunos piensan que tener unas palabras llenas de positivismo y gritos de victoria en la iglesia nos librarán del fracaso, que es un hecho en la historia de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque miren, si bien es cierto, como les estoy diciendo, miren, esto es algo que nos muestra que realmente nosotros somos parte de esta historia llena de fracaso. Hoy es curioso porque te dice, mira, ven, así pecador como estás, ven en tus fracasos, pero una vez que estás en la iglesia, habla de fe, habla positivo, habla de claro decreto, y tienes que ser positivo. Y si tú dices, me mato de risa, estás llamando a la muerte, tienes que ser positivo. O sea, y piensan que haciendo esto van a tener victoria. Oh, mira, Arequipa para Cristo, Perú para Cristo. Y sabes, esas iglesias hoy no están ni adorando ni sirviendo al Señor. Y esas personas que estaban alabando y cantando y saltando y dirigiendo alabanzas y predicando, hoy no están, porque piensan que esa es la fórmula o la forma de no entender que la Biblia, la historia, está lleno de fracasos. El positivismo, esta pseudo teología de fe y prosperidad no te va a librar de que tu vida hoy, mañana, pase momentos difíciles, pase momentos de derrota, pase momentos de fracaso. Número 2. Pedro nos enseña que el fracaso está profetizado. Sí, miren, ¿sabes? Versículo 75a. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Miren, Pedro escuchaba al maestro y cómo
Lucas 22:61 dice que Jesús lo miró y Pedro se recordó las palabras de Jesús. Pedro estaba ahí, miren, en Mateo 26, que estamos leyendo versículos anteriores, versículo 21, mira, mientras comían, estaban en la cena, les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Versículo 31, y en el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Y eso estaba en los Salmos, miren, y ya estaba profetizado. Versículo 33, Pedro declaró, aunque todos te abandonen, dijo, yo jamás te abandonaré. Versículo 34, Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. O sea, tienes que entender esto. Ese fracaso de Pedro estaba previsto, estaba profetizado. Jesús le dijo, pero él no quería entender. ¿Y sabes por qué no quería entender? Porque él peca de algo que tú y yo pecamos muchas veces: autosuficiencia, soberbia, orgullo, el querer pretender que yo puedo lidiar contra el pecado, yo puedo lidiar contra el problema, yo puedo salir adelante en la vida y no necesito más porque yo puedo, yo soy el ganador, yo soy el vencedor. Por eso te digo, esas teologías, pseudoteologías de fe y prosperidad, donde tú sé positivo, tú sal adelante, tú eres ganador, mira, no son bíblicas. Porque el fracaso de Pedro estaba profetizado antes que Jesús venga. Y Jesús se lo advirtió y le preveyó y le predijo, sabes, Pedro, tú me vas a negar. Y él dijo, yo no lo voy a hacer. Y ahí vemos en el texto, terminó negando 3 veces con lisuras. Hermanos, recuerda esto que es muy, muy importante. El fracaso está previsto. Y eso aflige a nuestro Dios como lo afligió nuestro Señor. Pero no lo sorprende. ¿Y por qué no lo sorprende? Miren, Juan 14:1 dice lo siguiente, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Y esto qué significa? Ustedes me dirán, es que los 4 evangelios narran esta historia y Juan desde el capítulo 10, 11, 12 ya nos está narrando los eventos que sucedieron y ojo que los capítulos y versículos fueron añadidos posteriormente y el capítulo 13 Jesús le está profetizando. Si lees los últimos versículos, Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y sabes, empieza el capítulo 14, versículo 1. Si quita esto de la Biblia, mira, este capítulo 14, porque no existe, eso fue añadido ya después en la Vulgata Latina. Recuerden que la versión latina lo divide en capítulos y versículos y desde ahí se ha quedado para nosotros en español, en inglés. Pero no existen los originales porque está corrido. Le dice, me vas a negar, Pedro. Pero ¿sabes qué, Pedro? No dejes que el corazón se te llene de angustia. Confía en Dios y confía también en mí. Es como Jesús le está diciendo a Pedro, yo sé lo que vas a hacer, pero en ese momento que tú te sientas mal y en ese momento que entiendas que yo soy soberano y a pesar de tus fracasos, a pesar de tus fallas, a pesar de tus errores o a pesar de que me has negado, confía en mí. Esto es parte del plan de Dios, parte del propósito de Dios. Confía en mí. Hermano, hermana, si has fracasado en tu vida, confía en Dios. Porque Dios va a usar aún tus fracasos y Él sabe que vas a fracasar. Él sabe que has fracasado. Él sabe lo que estás haciendo, lo que has hecho. Confía en Dios. Dios sabe lo que está pasando. Para Él no le sorprende, pero sabes algo, tienes que recordar. Ante el fracaso humano, confiar en Jesús es el único remedio. Es como que venir y decir, ¿sabes? ¿Qué puedo hacer? Fracasé, Señor, una vez más. Y al Señor no le sorprende. Pero el Señor te dice, confía en mí. No te angusties. Yo sé lo que has hecho.
Yo sé lo que has pasado. Yo sabía lo que ibas a hacer, pero confía en mí. Mi plan, mi propósito no se ha acabado. No se ha terminado. Tercera parte. Pedro, 75b. Pedro nos enseña que el fracaso es perdonado. Miren, la última parte de este versículo dice, y Pedro salió llorando amargamente. Hermanos, yo me imagino a Pedro llorando. Llorando y llorando y llorando, pero hay dos lecciones del fracaso al perdón. Y la primera lección es que Jesús ora e intercede por la fe de Pedro previamente al fracaso. ¿Cómo así? Miren, Lucas nos ayuda a entender esta parte. Lucas 22, 31 al 32 dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. 32, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Y de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Jesús sabía, había profetizado, conocía lo que iba a pasar con Pedro. Pero él ora para que la fe de Pedro no decaiga, para que la fe de Pedro no falle. Y cuando Pedro llore amargamente, él se arrepienta. Y cuando él se arrepienta, fortalezca a sus hermanos. ¿Sabes qué, hermanos? Aprendemos de nuestros fracasos, aprendemos de nuestros errores. Y como siempre he dicho, el inteligente aprende de sus propios errores. Solo el necio comete los mismos errores, el necio, el terco. Mira, aquella persona que no ha aprendido comete los mismos errores, pero si tú eres inteligente, aprende de tus propios errores. No vuelvas a hacer lo que estabas haciendo, no vuelvas a fracasar. Pero el sabio aprende de los errores de los demás. Pero aún en medio de ese fracaso, que tu fe no decaiga, que tu fe se mantenga firme. Y si has fallado, como dice el Evangelio de Juan, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Sí, he pecado, también dice el Evangelio de Juan. Si hemos pecado, tenemos un abogado que se llama Jesucristo. Primera de Juan. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Que tu fe no decaiga. ¿Sabes? Yo te pregunto, ¿le fallaste a Jesús? ¿Le fallaste a Jesús? Yo creo que la respuesta de todos sería sí, le fallé. Quizá la mejor pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que le fallaste? Ay, diría, oye. Y mi pregunta es, ¿todavía tienes fe en Él? ¿Todavía tienes fe en Él? ¿Cómo respondes? ¿Sabes? Es triste cuando fallamos al Señor. Y mi vida es una constante lista de fallas. Y no estoy aquí porque no he fallado. Y no estoy aquí porque nunca le he fallado al Señor. Al contrario, estoy aquí porque he fallado a mi Señor y he fallado tantas veces. Y a medida que voy creciendo o envejeciendo, si lo podemos llamar, me doy cuenta de más fallas, de más fracasos en mi vida, en mi familia, en la iglesia, en el ministerio. Dije, ¿por qué tengo que volver a hacer esto? Y puedo venir ante los pies del Señor y decirle, Señor, otra vez yo, aquí, fracasando, llorando, que solamente el Señor sabe mis momentos, que a veces quizás ustedes no lo sepan, pero llorando y decirle, Señor, aquí estoy. Pero tengo fe en ti que me vas a sacar adelante. Perdóname, Señor. Ayúdame, Señor. Restáurame, Señor. Esa debe ser nuestra oración hoy en día. Acércate al Señor. Que tu fe no decaiga. Jesús oró por la fe de Pedro para que no decaiga. Aún en medio de esa situación difícil. Que tu fe no decaiga. ¿Sabes qué, hermano? Recuerda esto. Ante el fracaso, por la autosuficiencia, la fe en Jesús es suficiente. Si has fracasado, mira, ven a Jesús. Regresa a casa. Ven a sus pies. Vuelve a Jesús. Jesús es suficiente. ¿Cuál es la segunda lección del fracaso al perdón? La primera, Jesús ora e intercede por la fe de Pedro previamente al fracaso. Pero la segunda, mira, Jesús prueba el amor
de Pedro después del fracaso. Uno es que Jesús ora, mira, antes, y Jesús ora e intercede por sus hijos, por nosotros también, ora, líbranos de la tentación. Pero una vez tienes la fe, Él va a probar el amor. ¿Por qué? Juan 21, 15 al 17 nos narra. Después del desayuno, ojo, Jesús había preparado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Y miren que la palabra amar y querer son dos cosas diferentes, el fileo y el agapeo, y que la NTV lo ha traducido. Y entonces le dice: alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Versículo 16. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Jesús está usando el ágape. ¿Me agapeas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te fileo, que te quiero. Hay una diferencia entre amar y querer. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Uno es mis corderos, mis ovejas, los más jóvenes, los más viejitos, las ovejas. 17. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Me agapeas? Entonces yo te estoy preguntando si me agapeas o me fileas. Tú me fileas. Y Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces, alimenta a mis ovejas. ¿Sabes, hermano? El fracaso revela el tipo de amor que tienes a Jesús. Jesús quiere saber qué tipo de amor tiene Pedro. Y ojo que Juan nos narra y relata esto porque ya estamos en el capítulo en el cual Jesús ha resucitado cuando narra Juan. Jesús ha resucitado y lo va a buscar a Pedro. Y los encuentra estos 4 discípulos y sabes que les hace el desayuno, les prepara pescado. Y parece que esta conversación sucede cuando han terminado el desayuno, pero Jesús quiere saber: ¿me amas? ¿Realmente me amas? Pedro, esta roca firme, se empieza, ¿sabes?, a disolver, si lo decimos, se vuelve suave y le dice: tú sabes que me amas. Es todo lo que quería escuchar Jesús. No quería agarrar a ese autosuficiente Pedro y decir: yo te seguiré hasta la cárcel, yo te seguiré hasta la muerte, no vamos a permitir que te atrapen, yo voy a ir donde tú vayas. Mira, esa autosuficiencia no la quiere escuchar Jesús, solo quiere escuchar: ¿me amas? Y yo te pregunto, ¿amas a Jesús? Aún después que has fracasado, si tú amas a Jesús, el Señor te perdona. Ven a Jesús. Si todavía tienes esa fe y ese amor, esa clase de amor ágape, ese amor o que sea filial, ven, acércate, porque al final el fracaso revela el tipo de amor que tenemos frente a Jesús. Y miren que Juan capítulo 21, versículo 20, dice: Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién era este? Juan, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? Juan 18, 15 al 16, miren. Simón, Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Narra el momento en que Pedro va a negar a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella dejó entrar a Pedro. O sea, Juan narra este momento donde 3 veces le pregunta: ¿me amas? Porque 3 veces negó a su Señor, Pedro. Y mientras todos se habían escondido, Juan, que conocía a esta portera del sumo sacerdote, le hizo entrar a Pedro. Y ahí estaba Juan, y él por eso lo narra. Ahí estaba Juan siendo testigo de cómo este Pedro, que estaba
hace poco empuñando una espada para defender a Jesús y decir, ¿sabes qué? Hasta la muerte te voy a seguir. Ahora estaba negando a su maestro con maldiciones y diciendo, no lo conozco, mintiendo de la peor forma. Y Juan lo miraba y lo veía. Y para Juan era importante su restauración. Y si Jesús lo perdonaba, él también lo perdonaba. ¿Pero por qué tendría que perdonarlo? Pero que te imaginas, ¿no? Él había negado Pedro al maestro y ahora, ¿cómo se encontraron días después? ¿Qué le habrá dicho Pedro? Los evangelios no narran. Quizás Pedro agarró llorando y le dijo, Juan, por favor, no cuentes a nadie lo que he hecho. Pero muy tarde, porque todos se enteraron. Quizás no tenía la cara, se le caía de vergüenza de haber negado a su maestro, aquel maestro. ¿Se acuerdan que Juan, Pedro y Santiago estaban en la transfiguración? Habían visto a Moisés, habían visto a Elías, habían visto a Jesús resplandecer. Sí, ¿se acuerdan que eran el grupo íntimo de Jesús? Habían estado en cada momento, cuando el mar se detuvo, cuando Jesús simplemente levantó las manos, cuando él caminaba sobre el mar. Pedro que dijo, si tú eres, déjame ir sobre el mar, y caminó sobre el mar. Pedro que vio la alimentación de los 5,000, vio muchas sanidades de ciegos, de cojos, de paralíticos, etcétera, etcétera. Y ahora estaba ahí llorando, llorando. Y Juan vio. Lo único que quería escuchar Jesús es, ¿me amas? Creo que Pedro en ese momento podía decir, sí te amo. Me dolió, a mí mismo me dolió, me odié a mí mismo por traicionarte, por negarte, por decir que no te conozco. Pero te amo, Jesús, te sigo amando. Y eso, ¿sabes qué, hermano? Es suficiente para Jesús. Si has fracasado en la vida, en tu caminar, ¿amas a Jesús? Ven a Jesús. Pídele perdón, que tu fe no decaiga. Crece en el Señor. Al final, ¿sabes qué, hermano? Ante el fracaso, por las promesas incumplidas y el pecado, si amas a Jesús, buscarás humillado su perdón. Voy a terminar con 3 conclusiones. Primero, el fracaso de Pedro nos enseña que el fracaso es un hecho en la historia de la Biblia y en la historia de la iglesia. Número 2. El fracaso de Pedro fue profetizado para entender que aún nuestras derrotas, fallas o fracasos están dentro del plan soberano de Dios. Y número 3. El fracaso de Pedro fue perdonado para entender que no hay pecado que Dios no pueda perdonar si nos arrepentimos y nos humillamos en busca de perdón. ¿Has fracasado últimamente? Busca el perdón del Señor. Humíllate. Ven a los pies de Jesús. ¿Amas a Jesús en medio de esa situación vergonzosa, horrible en la que estás? Entonces acércate al Señor. Él te sigue amando. Él va a usar ese fracaso. Él va a transformar ese fracaso para su gloria. Y sabes, como te vuelvo a decir, la vida está lleno de fracasos. Pero si aprendemos de esos fracasos, Dios va a usar esto para su obra. Y muy pronto será tu pasado, no tu presente. ¿Por qué no oramos? Y le dice, Señor, perdóname, ayúdame, dame fuerzas. Padre Celestial, te doy gracias en este momento. Una vez más nos acercamos a ti, aquí con todos nuestros fracasos, Señor. Estamos aquí porque una vez más, Señor, hemos fallado. Perdónanos, restaura nuestras vidas. Danos, Señor, esa fortaleza que necesitamos en este momento. Señor, que nuestra fe no decaiga y sobre todo, Señor, tú sabes que te amamos. Pero hemos sido débiles, hemos sido tontos, hemos sido autosuficientes, hemos sido como ese Pedro, Señor, que creíamos que podíamos hacerlo, que podíamos luchar contra la tentación. Cuando tú nos dices, huye de la tentación, que hemos coqueteado con el pecado pensando que no nos va a hacer daño, pero cuando al final nos ha lastimado y nos ha destruido. Perdónanos, Señor, restáuranos, ayúdanos, levántanos. Y aquí estamos, Jesús. Aquí estamos para que tú nos limpies una vez más,
porque eso es lo que dice tu palabra, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Úsanos, Señor, conforme a lo que tú quieras, que tu gracia sea suficiente para nosotros y tu poder restaurador obre en la vida de cada persona que está orando en este momento. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Hermanos, si el mensaje ha sido de bendición, comparte por tus redes sociales o mándanos un mensaje, cómo ha sido el mensaje para ti y qué ha sido lo más importante para ti en este sermón. Y sobre todo, no te pierdas, en el canal de YouTube hay muchas más enseñanzas que pueden ser de mucha bendición para tu vida. Nos vemos en el próximo estudio.